Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Buenas. Bienvenidos a este video que es introductoria química. Hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver con sustancias químicas. Recuerden que cuando hablamos de una sustancia química estamos hablando de lo que viene siendo un elemento, un compuesto y una mezcla. Entonces tenemos que definir las características de esas tres sustancias para poderlas encontrar, en este caso para un examen. Recuerden que este video, o estos videos que estamos trabajando en este proyecto que se llama Los Alquimistas, estamos enfocados hacia el temario de UNAM, principalmente para licenciatura. Entonces, generalmente toda la información que vamos a ver es una información muy sintetizada o muy directa para responder el examen. Si ustedes quieren enfocar un poco más el tema o detallar un poco más el tema, pues les invito a checar algún libro de la literatura para que sea un poco más detallado, un poco más profundo. Entonces, en esta serie de videos vamos a estar trabajando como tips o pasos más como atajos para que puedan ustedes contestar sus preguntas sin perder tanto tiempo. Muy bien, entonces de forma general aquí tenemos todas las características que corresponden a lo que viene siendo a un elemento, a las características que corresponden a un compuesto, las características que corresponden a una mezcla. Entonces empezamos rápidamente a ver cuáles son las características que tendría un elemento. Recordemos que un elemento lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el examen les ofrece una tabla periódica para que ustedes puedan responder el examen, ¿no? ¿Cuál es la tabla periódica que les ofrece el examen? Eso es muy importante igual. Esta es la tabla periódica que les estoy mostrando aquí. Esta es la que le ofrece el examen. Entonces, si se dan cuenta, es una tabla muy simple que solo posee, o con información muy sintetizada, que solo posee el número atómico, masa atómica y el símbolo químico, ¿no? Entonces, esta es la tabla que vamos a estar utilizando durante el transcurso de estos videos para que ustedes también puedan ir avanzando y puedan ir utilizando esta tabla periódica y entender cómo funciona. Muy bien, entonces cuando se trata de un elemento, pues va a ser todo lo que está aquí dentro de la tabla periódica, ¿no? Todo, si en algún momento ustedes se detienen y no saben realmente lo que le están dando en el examen, por ejemplo, no sé, se me ocurre que el examen te puede poner TC y tú no sabes qué es TC, si es un compuesto o si es una mezcla, bueno, lo buscas en la tabla periódica. Si está en la tabla periódica, entonces seguramente es un elemento. Si no está en la tabla periódica, pues simplemente no cumple con la condición de un elemento, ¿sí? Ok, tiene un símbolo químico. Sí, claro, si nosotros observamos la tabla periódica, todos los elementos poseen símbolo químico. Si es solo una letra, acuérdense que es una letra mayúscula. Si son dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, ¿no? Esa es la condición que debe de cumplir para un elemento, ¿sí? Esta parte de lo que les recomiendo es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? En esta parte de aquí, ¿sí? Entonces ya vimos estas tres características. También es muy importante que no hay que confundirse, porque también llega a pasar eso, que nosotros nos dan un elemento y nos ponen como que un numerito enfrente del elemento y ya eso nos cambia totalmente la visión que podemos tener con respecto a un elemento. A esa parte lo que se refiere es que nosotros podemos tener elementos que sean de tipo monoatómicos, diatómicos aquí, o poliatómicos. Entonces también no hay que confundirse con esa parte. Elementos monoatómicos se refiere que me dan el elemento mono de uno. Eso significa que me dan el elemento tal cual como aparece en la tabla periódica, como todos esos elementos que ustedes ven aquí: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, y etcétera, ¿sí? Diatómico, ¿sí?, es cuando nosotros representamos a un elemento, ¿sí?, en dos átomos, ¿sí?, diatómico, de dos. Y generalmente esos enlaces son enlaces covalentes. Esto de enlaces covalentes lo detallaremos más en otro video que tiene que ver con el enlace químico, pero van a encontrar el elemento de esta forma, ¿no? Sí, de forma diatómica, dos cosas. Entonces, cuando sea de esta forma, recuerden que también puede existir elementos que sean diatómicos. Poliatómico, ¿sí?, siguen siendo elementos que poli viene de muchos átomos unidos. Entonces, por ejemplo, fósforo 4 es un elemento poliatómico. El hecho de que le pongan un 4 enfrente o un 8 enfrente, como en el caso del azufre, no cambia, sigue siendo un elemento. Entonces tampoco entren en confusión en esa parte, ¿sí? Entonces, yo espero que no haya quedado duda con respecto a un elemento. Monoatómicos, diatómicos y
poliatómicos. Esas son las características generales o las características más importantes que debe de cumplir una sustancia para considerarse un elemento, ¿sí? Muy bien, la otra sustancia que vamos a trabajar ahora tiene que ver con compuestos. Los compuestos, generalmente nosotros definimos que un compuesto es la unión de dos o más elementos diferentes, ¿no? Sí, esa es la definición que nos han enseñado de nuestra formación académica y es muy válida. Pero yo les recomiendo que para el examen ustedes ubiquen esta característica, que siempre cuando hablen de un compuesto, siempre piensen que cuando vean una fórmula química, no importa aunque ustedes no sepan cómo se llama esa fórmula química en el examen, siempre piensen que eso es un compuesto que va a ser diferente a lo que es un elemento y una mezcla. Entonces, si lo que le están dando en el examen como ejemplo, piense si tiene una fórmula química, entonces va a ser un compuesto. Si no tiene una fórmula química, entonces no es un compuesto, posiblemente sea un elemento o sea una mezcla, ¿de acuerdo? Sí. Es muy importante también saber aquí que tanto los elementos como los compuestos son sustancias puras, ¿sí? Esto de aquí de sustancias puras, igual en otro video detallaremos a qué se refiere con sustancias puras o esas partes, o sustancias no puras. Pero piensen en lo siguiente: si en el examen les da una pregunta y dicen selecciona las sustancias puras, entonces o le están preguntando solamente por elemento, o le están preguntando solamente por compuesto o con la combinación de ambos. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado al momento que le pidan una sustancia pura, ¿sí? Dice que un compuesto, debe de cumplir con la ley de Dalton, ¿sí? Y con la ley de Proust, o ley de las proporciones fijas, ¿no? Y ley de Dalton, ley de las proporciones múltiples, ¿no? ¿Sí? Esto de la ley de Dalton dice que si nosotros combinamos, hay átomos o hay elementos que lo podemos combinar de diferentes maneras, que tenemos de diferente proporción y tenemos diferentes compuestos. Por ejemplo, yo puedo tener SO2 y puedo tener también al mismo tiempo SO3. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es cambiando la proporción del oxígeno en este caso, ¿no? Y estoy teniendo otro compuesto totalmente diferente. Eso es lo que se refiere a la ley de Dalton. Claro, existe una definición más bonita, pero en resumen, esto es la ley de Dalton, ¿sí? La ley de Proust significa que la proporción en un compuesto debe ser siempre fija y constante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos construir la molécula de H2O, que esto ya deben saber ustedes que es el agua, ¿sí? Siempre tengo que mantener esa proporción, ¿no? H2O. En cualquier lugar del planeta Tierra que yo quiera producir agua, tengo que tener H2O, 2 átomos de hidrógeno en proporción con uno de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Esa es la característica que debe de cumplir un compuesto. Si su unión siempre es química, esto quiere decir que cuando yo quiera formar un compuesto, siempre va a ocurrir de manera química, una reacción química. Es decir, una manera hipotética de decirlo, no podemos tomar con las manos, digamos, 2 átomos de hidrógeno y conectarlos con el oxígeno. ¿Por qué? Porque es una unión a nivel micro, a nivel químico, ¿sí? Se separan por métodos químicos. Entonces piensen en lo siguiente, que si yo tengo una unión química, entonces lo voy a separar por métodos químicos, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del agua, nosotros ocupamos lo que es la electrólisis para separar al agua. Es un método químico, ¿sí? No es un método físico. ¿A qué me refiero con método físico? Si por ahí ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la destilación, de la evaporación, podría ser de la cromatografía, de la cristalización, son por ejemplo métodos físicos. Entonces no vas a ocupar uno de esos métodos para poder separar un compuesto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Generalmente lo hacemos a través de métodos químicos, ¿sí? Muy bien. Los elementos que forman un compuesto siempre van a perder sus propiedades originales. Eso significa que, por ejemplo, si tomamos el caso de nuevo del agua, el hidrógeno en su estado puro, bueno, en su estado como elemento, presenta un estado gaseoso. El oxígeno también presenta un estado gaseoso. Entonces, cuando nosotros conectamos a estos dos elementos para formar el H2O, el H2O pues presenta un estado líquido, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el hidrógeno y los oxígenos pues perdieron sus propiedades originales, ¿no? Esto va a pasar para todos los elementos que van a formar un compuesto, siempre van a perder sus propiedades originales, ¿sí? ¿Qué ejemplo de compuesto tenemos? Estos ejemplos son los más clásicos del examen: el ácido sulfúrico, el amoníaco, la glucosa, el etanol, el cloruro de sodio, la sal común, hidróxido de sodio y el ácido acético,
¿sí? Estos son los compuestos que yo les invitaría que vayan anotando en su examen, en su cuaderno, ahorita que están haciendo esos apuntes. ¿Por qué? Porque son los ejemplos más clásicos que aparecen en el examen, ¿de acuerdo? Y hay que irlos ubicando, por lo menos la fórmula química, ¿sí? Perfecto, entonces si cumplimos con todas esas características, pues entonces estamos dentro de lo que viene siendo un compuesto, o una sustancia que es un compuesto, ¿sí? Rápidamente vamos a pasarnos a ver las características de una mezcla. La primera característica que tenemos es que es la unión de dos o más sustancias, es decir, que puede estar compuesto por elemento, compuestos o mezcla. Toda esa unión me forma una mezcla, ¿sí? Es una unión física. Aquí hay que resaltar eso, que una mezcla siempre va a tener una unión física, a diferencia de un compuesto que es una unión química. ¿Sí ven? Esa es la diferencia que hay que notar, ¿sí? Y para separarlos voy a ocupar métodos físicos. Claro, aquí es donde yo ocupo todos los métodos que les he mencionado, ¿no? Como destilación, decantación, cristalización, todas esas cosas para poder separar una mezcla, ¿sí? No va a cumplir con la ley de Proust, es decir, aquí no va a haber una proporción fija ni definida. Si yo tengo, por ejemplo, un cóctel de fruta en la que tengo manzana, plátano, miel, chantilly, no sé qué más le pongan su cóctel de fruta, entonces no importa en cuánta proporción yo tenga esa manzana, no importa en cuánta proporción yo tenga ese plátano, porque no va a afectar mi mezcla. En cambio, por ejemplo, si yo quisiera cambiar la proporción de un compuesto como la del agua, voy a sugerir un ejemplo aquí, que yo digo, ¿sabes qué? Yo ahora quiero ponerle 2 átomos más de oxígeno, ¿sí? Quiero cambiar esa proporción, pues esto ya no es agua, quién sabe qué compuesto sea, ¿no? Pero el hecho de que cambie la proporción, ya modifiqué el compuesto, ¿sí lo ven? Por eso forzosamente en un compuesto tengo que cumplir con la ley de Proust. Para una mezcla, no importa la ley de Proust, o sea, la proporción puede variar y no hay ninguna falla, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que recordar que las mezclas las dividimos como mezclas homogéneas, que también otro nombre que se le conoce a las mezclas homogéneas es disoluciones. Esto es muy importante que lo sepan, porque de verdad el examen es muy tramposo que cambia ese término de homogénea por disoluciones, ¿sí? Mezclas heterogéneas también lo conocemos con el nombre de suspensiones. Entonces también eso es muy importante saberlo, que las mezclas heterogéneas se le conoce como suspensiones, ¿sí? Eso sinónimo, vuelvo a reiterarlo, de verdad, súper importante que ustedes sepan cuáles son los sinónimos que recibe una de esas dos mezclas, porque de verdad a veces no les aparece como homogéneas, sino que aparece como disoluciones, o peor aún, como soluciones, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué característica tiene cada una de ellas? Creo que esto ustedes los han visto alguna vez. Pues la mezcla homogénea presenta una sola fase, es decir, cuando yo veo una mezcla homogénea, aquí les pongo el ejemplo de lo que viene siendo un vaso de agua de Jamaica, vaso de agua de Jamaica. Entonces solamente observo una sola fase, no una sola cosa roja, a eso me refiero, una sola fase, ¿sí? Presenta uniformidad en toda la mezcla. Eso significa que si yo tomo una porción de la mezcla en la parte de abajo, una de medio y una de arriba, pues en cualquiera de ellas tres tengo la misma proporción, o sea, el mismo color, ¿no? No veo más rojo, por ejemplo, en medio o arriba, ¿no? Sino que es el mismo en toda la mezcla, ¿sí? Eso significa que presenta uniformidad, ¿sí? Sus componentes no se distinguen a simple vista, eso es correcto, porque como solamente presenta una sola fase, yo no alcanzo a distinguir, por ejemplo, en dónde está el azúcar o en dónde está la Jamaica, ¿no? Entonces eso es importante, ¿sí? Que no voy a poder distinguir sus componentes a simple vista, ¿sí? Y se lleva a cabo el fenómeno de solvatación. Esto quiere decir que tanto el agua como la Jamaica son capaces de combinarse para poder formar esta mezcla homogénea. Esto de fenómeno de solvatación es un término un poquito más detallado. Realmente el hecho de que ocurra la solvatación tiene que ver las características que tenga cada una de esas moléculas que componen a la mezcla, ¿sí? Pero no vamos a detallar esa parte, solamente hay que recordar que la solvatación ocurre en ¿dónde? En la mezcla homogénea o en las disoluciones, es decir, y en resumen podemos decir que es la capacidad que tienen esas moléculas o esas moléculas de sí combinarse y formar esa mezcla homogénea, ¿sí? Ok, ¿qué ejemplos tenemos de aleaciones? Pues tenemos todo lo que de mezclas homogéneas, tenemos todas las aleaciones: el acero, el latón, el bronce, el oro de 24 quilates, las amalgamas, agua con sal o el aire, ¿no? Estos son ejemplos que podemos hablar de mezclas homogéneas.
Es muy, muy importante que ubiquen estas aleaciones porque el examen generalmente se enfoca ya en esta parte cuando nos pregunta por una mezcla homogénea, ¿sí? Son como los ejemplos más comunes. Y el aire, hay que recordar de verdad que el aire es una mezcla homogénea, ¿sí? Muchas veces tienden a confundir que el aire es un compuesto. Y ustedes, lo voy a reiterar, cuestionense si tienen una fórmula química. Si lo que tienen, por ejemplo, el aire tiene una fórmula química, no, pues no existe una fórmula química para el aire, ¿no? Entonces podemos relacionar que es un compuesto, ¿no? ¿Sí? Quizás alguien de ustedes que esté viendo este video y tenga un poquito más avance en conocimiento de química y me pueda decir, no, pues sí, podemos manejar hipotéticamente una fórmula química para el aire, para solucionar algunos problemas, por ejemplo, de transporte de masa. Claro, eso es muy correcto, pero recuerden que nuestro video no está muy enfocado detalladamente a la parte de química, muy, muy profunda, ¿no? Sino que realmente lo estamos enfocando a este curso que son para selección tipo universitario. Y ahí te manejan que el aire es tal cual una mezcla, ¿de acuerdo? Para mezclas heterogéneas, pues presenta dos o más fases, no hay uniformidad en toda la mezcla. Esto quiere decir, por ejemplo, la imagen que tiene aquí es de agua con aceite. Si yo tomo una porción de abajo, una de medio, una de arriba, pues tengo agua abajo, en medio puedo tener agua y aceite, y arriba solamente aceite, ¿no? Entonces no tengo uniformidad en la mezcla, ¿no? Y puedo ver la fase del aceite y la fase del agua, ¿no? Si tuviera más sustancias aquí, puedo observar esas fases, ¿no? ¿Sí? Obviamente esas fases las observo porque no hay solvatación, es decir, por las características químicas que tiene la molécula de aceite y la del agua, por eso es que no se combinan, ¿sí? Sus componentes se distinguen a simple vista, claro que sí. Vuelvo a mencionar, es porque no se solvatan las moléculas y por eso es que yo observo varias fases, ¿sí? ¿Qué ejemplo tengo? Pues el ejemplo de una pizza, el ejemplo de una torta, un mármol, agua con arena o limado de hierro con arena, ¿no? ¿Sí? Entonces, en términos generales, estas son las características que me hacen diferenciar a un elemento, un compuesto y una mezcla. Otra vez, elemento y compuesto son sustancias puras, las mezclas pues no son sustancias puras y existen como homogénea o disoluciones, como mezcla heterogénea o suspensiones, ¿sí? Muy bien, entonces esta es la parte teórica o un bosqueo general de esto, de lo que es un elemento, compuesto y mezcla. Ahora pasemos a nuestra sección de preguntas tipo, en la que aparece en el examen de la UNAM. Por ejemplo, dice la pregunta número 1, dice: su unión es física, sus componentes no tienen una relación química y no pierden sus propiedades originales, ¿sí? Esta pregunta, muchas veces el examen les da la solución de sus preguntas, la solución de su pregunta desde la pregunta, es decir, desde el hecho de relatar la pregunta, ahí viene la solución. Entonces, simplemente tienen que leer muy bien y tener mucho cuidado qué es lo que quiere el examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí está la palabra clave. Me está diciendo que su unión es física. ¿Qué tipo de sustancia trabajamos que tiene una unión física? Una mezcla, ¿sí? Entonces, desde ahí ya podemos saber que la respuesta sería que, inciso B, una mezcla. O sea, no está tan complicado, ¿sí? Le vuelvo a reiterar, si entendemos el término en términos generales, estos conceptos o cada uno de los temas que vamos a ir trabajando, créeme que el examen no se vuelve tan complicado, ¿sí? Ok, la pregunta número 2 dice: una mezcla homogénea, o sea, me están preguntando solamente por esta parte de aquí, ¿no? Perdón, esta parte de aquí de una disolución, ¿no? ¿Sí? Una mezcla homogénea es el huevo cocido, el aire, la sal de mesa o el oxígeno. Aquí podemos eliminar inmediatamente aquí el oxígeno, porque me están preguntando por una mezcla y esto es un ¿qué? Elemento, ¿sí? Entonces no puede ser el aire, no puede ser la sal de mesa, porque la sal de mesa es que NaCl y esto es un compuesto, ¿sí? Huevo cocido y aire serían mis dos opciones que queda. El huevo cocido creo que entendemos que es una mezcla heterogénea, tengo dos fases, ¿no? La yema y la clara, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi única opción como mezcla homogénea? Pues en este caso viene siendo el aire, ¿sí? Entonces, no está tan complicada las preguntas tipo UNAM para lo que viene siendo este tema, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pregunta número 3 dice: hay que completar este enunciado, ¿no? Entonces me piden primeramente lo que son elementos y luego me piden lo que son ¿qué? Compuestos. Entonces es muy importante tener este orden, ¿sí? En esas preguntas de tipo examen, yo los invito o les reitero que deben de responder exactamente lo que quiere el examen, no a su criterio de ustedes. Si el examen les pide primeramente elementos,
le dan elementos, y después compuesto le dan compuesto, ¿sí? Esto, chicos, no solamente sucede para la parte de química, sucede para otras asignaturas. Muchas veces nosotros queremos contestar a nuestro criterio y no es así. Por eso es que luego hasta respondemos así y nos califican como mal y decimos, no, es que el examen está mal, no sé. Claro, hay preguntas que sí tienen ahí quizás alguna cosa errónea, pero créanme que el examen está diseñado para reprobar a la mayor cantidad de gente posible, entonces es un examen de selección, entonces muchas veces el error lo cometemos nosotros, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado en eso, de que deben de responder lo que el examen pide, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a checar las opciones, si primeramente quiere elemento, ¿sí? Vamos viendo las opciones, tengo el azúcar y el dióxido de carbono, pues esto no es un elemento, esto es, por ejemplo, el CO2, ¿no? Entonces, esta opción no puede ser respuesta. Dice el xenón sí es un elemento, eso sí aparece en la tabla periódica, de hecho se encuentra aquí, es este, ¿sí? Entonces sí es un elemento, pero resulta que el dióxido de carbono tampoco es un elemento, ese es un compuesto, entonces no puede ser respuesta porque primera línea quiere que le dé yo los elementos, ¿sí? El platino y el xenón, este sí podría ser la opción que tenemos. Y por último dice la D, el azúcar y el platino. Ese no es, el platino sí puede ser, pero el azúcar no. El azúcar es un compuesto, si tiene una fórmula química, entonces la D no puede ser. Y si se dan cuenta, por descarte yo encontré la opción correcta, que en este caso es el platino y el xenón. Y pues me quedaría como compuesto el azúcar y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces mi opción correcta es el inciso C, ¿sí? Y ya terminé de responder mis preguntas, ¿sí? Entonces, yo los invito a que puedan visitar a nuestro canal y chequen más video de más temas para prepararse para su examen. Y recuerden que en nuestro proyecto de los alquimistas tenemos una serie de videos en donde podemos prepararlos para su examen, ¿sí? Nos pueden contactar ya sea por nuestro canal de YouTube, vía WhatsApp o por correo losalquimistas.cdmx@gmail.com, y ahí tenemos bancos de preguntas que ustedes pueden practicar para poder ser seleccionados en su examen. Todos nuestros bancos de preguntas están relacionados con cada tema. Y también ofrecemos la opción de que si ustedes pueden tomar una clase, asesoría personalizada, también estamos para poder apoyarlos, ¿sí? Bueno, por el momento sería todo, chicos, chicas. Recuerden que tienen que estudiar mucho para su examen, tienen que hacer muchos ejercicios para su examen. Mientras más ejercicio hagan, mejor preparado van. Y pues les deseamos mucho éxito y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.